Prepárate para adentrarte en un mundo donde las sombras se mezclan con la realidad y la verdad se convierte en un enigma. Así, Hoy nos sumergimos en el misterio que rodea la Operación Sinsonte. un hombre que susurra intrigas en los pasillos del poder, un supuesto programa de la CIA que buscaba controlar la información, manipular los medios y moldear la opinión pública a su antojo. Nuestra brújula en esta inmersión será el artículo de la Wikipedia sobre Operación Sinsonte. Ajá. Un documento que, más que respuestas, abre un laberinto de preguntas. Interesante. ¿Te atreves a explorar este misterio con nosotros? Por supuesto. Empecemos situándonos en el contexto. Imagina la Guerra Fría, la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, un mundo al borde del abismo nuclear. Suena intenso. En este escenario de desconfianza y propaganda surge la necesidad de controlar la narrativa. Claro, tiene sentido. Es en este ambiente de Guerra Fría donde aparece Deborah Davis, autora de Catherine the Great, una biografía no autorizada de Katharine Graham, la poderosa figura al frente de The Washington Post. Y es aquí donde la trama se complica, porque Davis lanza una acusación sorprendente: la existencia de la Operación Sinsonte. Interesante. Según Davis, la CIA, en su afán por combatir la propaganda comunista, habría tejido una red de periodistas y medios de comunicación bajo su control. Wow, pues fuerte. Un entramado secreto que, como un virus invisible, se infiltraría en la prensa, distorsionando la realidad y manipulando la percepción del público. Increíble si fuera cierto. Davis señala a figuras clave del periodismo de la época, desde The New York Times y Newsweek hasta la mismísima CBS, Wow. como piezas de este complejo tablero de ajedrez, periodistas que sin saberlo se convertirían en portavoces involuntarios de la CIA. Increíble. La autora incluso menciona a Frank Wisner, un alto cargo de la CIA, como la mente maestra detrás de esta operación. Un hombre que desde las sombras habría orquestado una estrategia para contrarrestar la influencia de la Organización Internacional de Periodistas, Entiendo. que Davis consideraba un instrumento de la propaganda soviética. Pero además, Davis afirma que Phil Gramm, esposo de Katharine Graham y editor de The Washington Post, fue reclutado por la CIA para liderar la operación desde dentro del mundo periodístico. Vaya, eso sí que es una acusación seria. Una acusación que, de ser cierta, pondría en jaque la credibilidad de uno de los periódicos más prestigiosos del mundo. Sin duda. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más turbia, ¿Por qué? porque la existencia de la Operación Sinsonte, tal y como la describe Davis, nunca ha sido confirmada oficialmente. Es cierto. De hecho, a pesar de las investigaciones del Comité Church en la década de 1970, Sí. que revelaron ciertas conexiones de la CIA con periodistas, la magnitud de la operación descrita por Davis nunca ha sido corroborada. Exacto, sin embargo, la sombra de la duda persiste. Ya. En 1977, el periodista Carl Bernstein, famoso por su trabajo en el caso Watergate, publicó un artículo en Rolling Stone que avivó las llamas de la controversia. Interesante. Cuéntame más. Bernstein, basándose en las conclusiones del Comité Church, afirmaba que cerca de 400 periodistas habrían mantenido relaciones secretas con la CIA. Madre mía. Una cifra que, de ser cierta, nos obligaría a cuestionar la independencia y la objetividad de la información que recibíamos durante aquellos años. Es que sería una barbaridad. La Operación Sinsonte, aunque envuelta en un halo de misterio, nos enfrenta a una pregunta inquietante. Wow. ¿Hasta qué punto se puede confiar en la información que nos llega a través de los medios de comunicación? Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos. Y lo que es aún más preocupante, ¿podría esta supuesta operación seguir teniendo algún tipo de influencia en el panorama mediático actual? Escalofriante. Las respuestas, como suele ocurrir con los grandes misterios, no son fáciles de encontrar. Eso es verdad. Pero adentrarnos en las profundidades de la Operación Sinsonte nos obliga a reflexionar sobre el poder de la información, la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de mantener un espíritu crítico ante las narrativas que nos rodean. Totalmente de acuerdo. Lo intrigante de la Operación Sinsonte es que su supuesta existencia nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber. Es como si de repente nos encontráramos en un escenario donde las luces parpadean y las sombras bailan a su alrededor. No podemos estar seguros de que es real y que es una ilusión cuidadosamente construida. Exacto. Y esa incertidumbre es precisamente la que alimenta las teorías de la conspiración. Incluso hoy en día, el término Operación Sinsonte se utiliza para sembrar dudas sobre la veracidad de las noticias, para acusar a los medios de manipulación, para crear una atmósfera de desconfianza generalizada. Es como si la sombra de esta supuesta operación se proyectara sobre el presente, alimentando la paranoia y la sospecha. Y es que la idea de que la CIA pudiera haber estado controlando la información a gran escala, utilizando a periodistas como peones en su juego de poder, es profundamente perturbadora. Nos hace replantearnos la historia,
la forma en que la hemos entendido, las narrativas que hemos aceptado como verdaderas. Si la Operación Sinsonte realmente existió, ¿cómo podríamos distinguir la realidad de la ficción? ¿Cómo podríamos saber qué información es genuina y cuál ha sido distorsionada por intereses ocultos? Sería como intentar reconstruir un puzzle con la mitad de las piezas perdidas, sabiendo que algunas de las que tenemos podrían ser falsas. Y la dificultad de este puzzle radica en que la CIA, por su propia naturaleza, opera en la sombra. Sus acciones suelen estar envueltas en el secreto, lo que dificulta la tarea de separar los hechos de la especulación. Es cierto. Pero hay algunos indicios que, si bien no confirman la existencia de la Operación Sinsonte, tal y como la describe Davis, sí apuntan a la posibilidad de que la CIA haya tenido algún tipo de relación con los medios de comunicación. Por ejemplo, el propio E. Howard Hunt, exagente de la CIA, menciona la Operación Sinsonte en su autobiografía American Spy, My Secret History in the CIA, Watergate and Beyond. Y el historiador Hugh Wilford, en su libro The Mighty Wurlitzer, How the CIA Played America, también hace referencia a esta supuesta operación, lo que sugiere que al menos el concepto circulaba dentro de la agencia. Incluso hay un documento de la CIA conocido como Family Jewels que menciona un proyecto Sinsonte de 1963 que implicaba escuchas telefónicas a 2 periodistas. Si bien este proyecto Sinsonte parece ser diferente de la operación a gran escala descrita por Davis, la mera existencia de un proyecto con ese nombre alimenta las sospechas. Es como una pista que nos lleva a un camino sin salida, un fragmento de información que nos deja con más preguntas que respuestas. Y en este laberinto de información fragmentada de pistas que aparecen y desaparecen de testimonios contradictorios, es fácil perderse, dejarse llevar por la especulación y la paranoia. Por eso es fundamental mantener un enfoque crítico, evaluar las fuentes, contrastar la información y no dejarnos llevar por la primera versión de los hechos que nos presentan. Porque la búsqueda de la verdad, especialmente en casos como este, requiere paciencia, rigor y un sano escepticismo. Es como un detective que sigue una serie de pistas buscando la verdad entre un mar de sospechosos y falsas coartadas. Y en esta investigación, la Operación Sinsonte, aunque su existencia siga siendo un misterio, nos sirve como una advertencia. Nos recuerda que la información puede ser manipulada, que los intereses ocultos pueden influir en la forma en que percibimos la realidad. Nos obliga a estar alerta, a cuestionar las narrativas oficiales, a buscar la verdad por nosotros mismos. Y en este sentido, la historia de la Operación Sinsonte se convierte en un espejo que refleja las complejidades del mundo en el que vivimos, un mundo donde la información es poder y la verdad un tesoro escurridizo. Y para encontrar ese tesoro, para desentrañar los secretos que se ocultan tras la cortina de humo, necesitamos las herramientas adecuadas. Necesitamos desarrollar un espíritu crítico, una capacidad para discernir lo real de lo falso, lo auténtico de lo fabricado. Y aquí es donde entra en juego la responsabilidad individual. No podemos simplemente confiar ciegamente en la información que nos llega. Debemos ser detectives de la verdad, cuestionando las fuentes, buscando diferentes perspectivas. Es como si tuviéramos que convertirnos en nuestros propios filtros, ¿no? Desarrollar un radar interno que nos permita detectar las señales de manipulación, las narrativas sesgadas. Exactamente. Y para ello es fundamental comprender las tácticas que se utilizan para distorsionar la información. Por ejemplo, la desinformación, esa mezcla sutil de verdad y mentira, diseñada para confundir y manipular. La desinformación es como un camaleón que se adapta al entorno tomando la apariencia de una información veraz. Pero si la observamos con atención, podemos detectar las grietas en su disfraz. Un ejemplo claro es la forma en que la idea de la Operación Sinsonte ha sido adoptada por algunos grupos como QAnon para desacreditar cualquier información que no se ajuste a su visión del mundo. Es decir, la propia teoría de la conspiración se convierte en un arma para sembrar aún más desconfianza y confusión. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. Si la Operación Sinsonte realmente existió, ¿hasta qué punto ha influido en la forma en que percibimos el mundo? Podría ser que la desconfianza que muchos sienten hacia los medios de comunicación sea en parte un legado de esta supuesta operación. Es una pregunta difícil de responder, pero lo que sí sabemos es que la manipulación de la información no es un fenómeno del pasado. En la era de Internet y las redes sociales, la desinformación se propaga a una velocidad vertiginosa. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde la verdad y la mentira luchan por la atención del público. Y en esta batalla, cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Debemos ser ciudadanos, informados críticos, capaces de discernir lo real de lo falso. Es una responsabilidad que no podemos delegar en nadie. La búsqueda de la verdad es un viaje personal, una aventura que nos obliga a estar alerta, a cuestionar e investigar. La historia de la Operación Sinsonte, real o ficticia, nos sirve como una advertencia, una llamada a la acción. Nos recuerda que la verdad no se nos entrega en bandeja de plata, sino que debemos conquistarla.
Debemos ser como esos detectives que no descansan hasta encontrar la solución del enigma, hasta desenmascarar al culpable, hasta que la verdad salga a la luz. Y esa búsqueda, aunque a veces pueda parecer desalentadora, es fundamental para preservar la libertad de pensamiento, la democracia, la capacidad de tomar decisiones informadas. Al final, la Operación Sinsonte nos deja con una pregunta resonando en nuestras mentes. ¿Estamos dispuestos a ser guardianes de la verdad? La respuesta, queridos oyentes, está en vuestras manos. La aventura de la verdad los espera.